UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. A mí me interesa mucho la investigación. Como ustedes bien saben, el área donde nos desarrollamos todos nosotros es 100% investigación y todos los días va cambiando. Necesitamos gente que le guste la investigación, que se apasione por la investigación. Este es un caso que actualmente está siendo patrocinado por el CONACYT y la Universidad Veracruzana. Yo estoy en contra de que hagamos distinciones entre universidades. Entonces, si bien es cierto, es patrocinado por ellos, si escucharon un poquito de lo que dijeron de mi trayectoria, fui de las fundadoras de esta universidad, entonces yo siento que tenemos mucho en común. El tema es las tablas de reconstrucción facial basadas en cefalometría de veracruzanos. La cefalometría como tal es tomar las medidas a las cabezas de las personas. Todo el mundo me dirá, bueno, ¿y eso para qué me sirve? La línea de investigación, pues obviamente, es identificación humana. Como bien saben todos ustedes, actualmente tenemos muchísimos cuerpos que están no identificados. Tenemos tráilers completos de cuerpos que no están identificados. Y este tipo de tablas me van a servir a mí para hacer una reconstrucción facial, para que los familiares de estas personas puedan reclamar a los cuerpos de las mismas. La finalidad, pues obviamente, es actualizarnos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Normalmente tenemos muchísimo trabajo. Quienes sean peritos estarán de acuerdo conmigo que a veces la cantidad de trabajo nos rebasa. Quisiéramos que el día tuviera 30, 40 horas. En un mes, en promedio, en mi caso, yo entregaba de 250 a 300 dictámenes mensuales en la Procuraduría del Estado. Actualmente que estoy en PGR entrego alrededor de 40 y dirán, ahí se volvió más floja. No es eso, simple y sencillamente que es otro tipo de peritaje es el que hacemos. Con tan cantidad de trabajo es muy difícil que uno se pueda dedicar a la investigación. Sin embargo, si uno no se dedica y no se da el tiempo de investigar, nos vamos a ir retrasando, nos vamos a ir volviendo obsoletos, porque todos los días se van descubriendo cosas nuevas. Ahorita vamos a ver que esta investigación es un parteaguas para toda la identificación humana en el estado de Veracruz. Esta investigación se va a hacer con la finalidad de que podamos apoyarnos de otras ciencias, no nada más de la medicina forense. Para mí la medicina forense, igual que la criminalística, es una de las madres de las ciencias, porque nos vamos a hacer llegar de conocimientos no nada más de medicina, que todo el mundo le va huyendo a las matemáticas, por ejemplo, y vamos a ver que aquí estamos rebasados de matemáticas, de física, de química, de un montón de elementos. Actualmente, en el estado de Veracruz, si bien es cierto, tenemos mucho retraso en cuanto al área forense, también tenemos muchas cosas buenas. Escuchaba yo hace ratito que decía el ponente que me antecedió, que no tenemos AFIS. Sí tenemos AFIS desde el 2006, incluso eso es en la Procuraduría del Estado. En la Procuraduría de la República tenemos algo que se llama un kiosco de identificación, que está muy relacionado con mi investigación. El kiosco de investigación incluso nos lee el iris, nos lee los labios, las marcas que tenemos en los labios, rugoscopía, es decir, el paladar, huellas dactilares. Es algo tan complejo y lo tenemos en el estado de Veracruz. El estado de Veracruz es uno de los estados que estamos más adelantados, pero a nivel mundial somos un país que no estamos tan adelantados, pero por falta de investigación. Aquí en México se han hecho muchos estudios, pero sobre todo del INAH, pero están relacionados, por ejemplo, a las malformaciones que se ocasionaban para poder determinar la realeza o no realeza de una familia. En cuanto a cefalometrías con fines reconstructivos, en cuanto a identificación forense, estamos muy, muy atrasados. Actualmente en el estado de Veracruz se están utilizando las tablas de puntos craniométricos de Frederick, que son de 1790. Y estos fueron realizados con puras personas europeas, es decir, de etnias caucásicas. Acotando, por favor nunca me digan raza caucásica, porque raza ni que fuéramos perros, no, la raza es humana, la etnia será caucásica. En este estudio tomamos
como parámetro 14 puntos craniométricos, que van a ser 8 de la línea sagital y 6 más de línea parasagital o paramedial, donde vamos a introducir algunos alfileres o objetos punzantes. Esto es con miras a hacer una reconstrucción facial. Les estoy hablando de todo lo que tenemos que hacer para poder llegar en un fondo a una reconstrucción facial escultórica. Del lado derecho tenemos unos cráneos. Si se dan cuenta, la parte de atrás es un cráneo de una persona, un cráneo humano, y en la parte de enfrente sería la duplicidad de este cráneo. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no puedo trabajar sobre una osamenta, tengo que hacer una reconstrucción de esta osamenta. A veces, por las condiciones del ambiente, mi osamenta va a estar descalcificada, va a estar craquelada, es decir, si yo tomo los huesos se me pueden empezar a desbaratar. Entonces estaría yo poniendo en riesgo esta evidencia, ¿no? Estos indicios. Lo que tengo que hacer es hacer una reproducción en yeso. En la parte de arriba, por ejemplo, vemos que es una que es parcial, una osamenta parcial. Lo que tengo que hacer es auxiliarme de los antropólogos físicos para que me ayuden a reconstruir esa parte que no tenemos. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante la antropología. Yo voy a determinar si ese cráneo primero es de hombre o es de mujer. En segundo lugar, la edad probable. En tercer lugar, en base a esa etnia que pudo haber correspondido, voy a imaginar cómo fueron las características. Y hay algunas tablas que utilizan mucho en odontología, que esas nos sirven a nosotros para todo. En la segunda imagen estaba la persona ya haciendo la reconstrucción facial. En este caso, bueno, lo más importante es que de primera intención es sacar las tablas de puntos craniométricos para reconstrucción facial que tengan una aplicación en forma regional, es decir, en el estado de Veracruz. Pero posteriormente se va a llevar, es un proyecto que ya se está con miras a que se lleve a cabo a nivel nacional con ayuda de la UNAM. Y en tercer lugar, hacerlo no nada más en forma facial escultórica, sino también ya tenemos convenios con el mismo CONACYT de nanotecnología para que ellos nos hagan el programa y mediante un software que ya existen, pero que no existe ya existen en otros lados. Aquí en el estado de Veracruz no existe ninguno con medidas de veracruzanos y son carísimos. Ok, en primer lugar necesitamos identificar de quién es esa osamenta. ¿Esto para qué? Para que puedan regresarlas a sus familiares. En segundo lugar, bueno, que va a ser de una aplicabilidad de contexto regional. Y en tercer lugar, que no es necesario un equipo muy costoso y que fue muy fácil obtener la ayuda de CONACYT y de la UV, por lo mismo de que no les representaba un gasto tan importante. Dentro del planteamiento del problema, bueno, se llevó a cabo dentro de la Dirección General de Servicios Periciales, aquí en Jalapa. Fue de duración de 1 año, del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012, con la finalidad de obtener las tablas de esta investigación. Se van a corroborar o a cotejar con los datos de las tablas que actualmente se utilizan, las de Frederick. Estos son los puntos craniométricos que nosotros vamos a medir. En la línea medial tenemos los primeros 8 y los puntos pares, que serían a nivel paramedial o parasagital, son los otros 6. Ahí está más o menos dónde están ubicados cada uno de ellos. Me pasan a que sigue, no vamos a entrar en mayor detalle. Otra. Aquí. ¿Qué me interesa? Cuando a mí me llega una osamenta, yo tengo que hacer que esa osamenta se vea como una cara de una persona normal, ¿ok? En esta investigación, lo que yo tuve que hacer fue tomar estos puntos cefalométricos y convertirlos en unos puntos craniométricos. ¿Para qué? Para que una vez que ya el antropólogo tenga esa comparativa, pueda hacer el corredero y me pueda formar, ya sea con plastilina o con cera de Campeche, un rostro de mi persona no identificada. El objetivo general es comparar estas dos tablas para ver si existen algunas diferencias significativas. A lo mejor yo puedo decir, existe una diferencia de 1 milímetro, pero al momento que yo hago la reconstrucción facial, 1 milímetro es importantísimo. 1 milímetro puede decir que yo tenga la nariz ancha, o que tenga la nariz en punta, o que tenga el lóbulo en golfo. Es importantísimo 1 milímetro. Los objetivos específicos, bueno, estimar las diferencias entre estas dos tablas, establecer si hay una relación que existen entre los puntos cefalométricos que sean a nivel macroscópico, es decir, lo que veo yo a simple vista,
y crear las tablas con estos puntos. Dentro de la hipótesis que utilizamos, bueno, que fue en la que confirmamos más bien, es que sí hay una diferencia muy grande entre las tablas que actualmente se utilizan, las de Frederick, con las tablas que salieron como resultado de esta investigación. La metodología es muy sencilla, más sencilla de lo que ustedes creen. Esta metodología, bueno, se recolectó la información en una etapa temprana de la investigación. Por aquí llega el cadáver, obviamente todas se hicieron en cadáveres, nadie se iba a dejar picar. Llega mi cadáver, debe de ser cadáver en fresco cuando todavía no tenemos los fenómenos tardíos, ni siquiera los mediatos, es decir, de 0 a 6 horas, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no hay tanta deshidratación, en ese momento la temperatura es adecuada, en ese momento no hay acidificación de los tejidos que me pudiera alterar esto. Con la acidificación, el tejido se hace más blando y por lo tanto va a ser un poquito más difícil que me dé una medida exacta. El material que utilizamos fue el compás de espesor, el medidor de espesores, el compás corredera. Esos solamente se utilizaron en 2 casos porque eran personas muy viejitas y ya su piel no era tan afín. En todos los demás utilizamos vernier digital. ¿Por qué vernier digital? Porque está avalado por la ISO. Para que este estudio tuviera validez, tendríamos que tener elementos para poder medir, pero que estuvieran avalados por la ISO. Todo esto se llevó a cabo en una recolección de una hoja de registros. Y los otros materiales, bueno, pues eran los alfileres blond, fueron tinturas que nada más las utilizamos en los 2 primeros meses, que era tintura como violeta de genciana. El problema con esa tintura es que cuando yo entregaba el cadáver, el familiar como que no le gustaba porque lo entregaba yo con puntitos, ¿no? Entonces lo que hicimos actualmente es que los envaselinamos y la vaselina pues no te deja ninguna marca. También utilizamos los topes de goma y estos son los datos que nosotros manejamos en la hoja de registro. ¿Me pasa lo que sigue? El material, como pueden ver, es sumamente barato. Es muy fácil utilizarlo. El método, bueno, se realizaron las siguientes mediciones de todos los puntos craniométricos y una vez que se miden, se saca la medida del alfiler, se checa o se corrobora con el vernier digital y en la pantallita del vernier me va a salir el número de cuánto fue el espesor de ese grosor tisular y eso es lo que yo voy registrando en mi hoja final, que sería esta. Se realizaron algunas actualizaciones de la hoja de registro, que fue la fecha de nacimiento, porque uno de las trabas que me puso CONACYT es que para que fuera un estudio válido de veracruzanos, debía yo comprobar que eran veracruzanos hasta la 3ª generación para que jurídicamente fueran veracruzanos. Por lo tanto, me tuve que ir al registro civil a buscar las actas de nacimiento de estas personas y en la parte de atrás se les registró el libro, la foja y todo de donde estaban registrados ellos, donde vienen los padres veracruzanos y los abuelos veracruzanos. El método es sumamente sencillo, se envaselina el alfiler, se le pone el tope de goma, estiro la piel, introduzco el alfiler hasta donde tenga un tope óseo, sin hacer mayor presión, finalmente retiro mi alfiler y lo mido con el vernier y registro mi número. No es difícil. Así es como más o menos nos quedaría, más o menos porque ahorita vamos a ver mejor unas imágenes en vivo. Estos resultados se tabularon en forma mensual para poder hacer medias, después se hace una tabla general y finalmente se hace una comparativa de variable con variable con las tablas de Frederick con una TD-Student. El análisis, bueno, es no estadístico de los resultados métricos toda vez que hablamos de puras medias y se hace una tabla comparativa de las medidas del estudio con las medidas que ya se tenían de Frederick. Uno de los puntos más importantes y que se tiene que hacer la diferenciación es de masculino y femenino, sobre todo por el grosor tisular. Y basados en esta diferenciación es que están las tablas de Frederick. De igual manera hacen la diferenciación por la edad. En un punto particular muy específico mío de vista, ¿qué es lo que pasa aquí?
Para mí, tendríamos que haber hecho la separación de edades de acuerdo a la OMS, pero las tablas de Frederick las separa de otra forma, que es de 15 a 18 años, porque en los menores hay todavía muchas variables que se van a dar. No así, por ejemplo, en pabellón auricular ni en nariz, pero en el resto sí. Conforme vamos avanzando, si bien es cierto puede ser la misma cara, pues obviamente el grosor tisular va cambiando. Dentro de los criterios de inclusión y de exclusión, bueno, son los que ya vimos en un principio. De exclusión sería parte que tuvieran alguna malformación o que se trataran de algún cadáver que tuvo algún traumatismo craneoencefálico o que me pudiera alterar a mí esas mediciones. En el caso de que tuvieran mayor tiempo de muertos y lo más importante, que los familiares no aceptaran el estudio. Y otra de las cosas, bueno, que fueran cadáveres no identificados hasta el 31 de diciembre del 2012, porque de esa manera no tengo cómo poder corroborar que realmente fueran veracruzanos, ¿no? El ISO 2001 fue la normatividad que nosotros utilizamos para los instrumentos de medición. El procedimiento, bueno, ya lo checamos. Aquí una de las cosas importantes es la cuestión ética. Estamos trabajando con cadáveres. Por lo tanto, le tenemos que dar un buen manejo al mismo. Y otra de las cosas es que como la investigación estaba abierta, también nosotros no podemos dilatarnos mucho. Entonces, ahí entramos en un pequeño conflicto. Cuando llega el cadáver, normalmente el familiar lo que quiere es llevárselo. No tenemos mucho tiempo. No tenemos tiempo para hacer la investigación, pero entonces también tenemos menos tiempo para hacer este tipo de investigación. En lo que la doctora está abriendo abajo, yo estaba picándolo arriba y después ella se regresaba y ya se iba a redactar. Entonces fue así como que la locura. Los aspectos éticos fue lo que ya les había mencionado. Y aquí una de las partes importantes es la confidencialidad del trabajo. Traigo algunas imágenes. Estas imágenes obviamente los familiares me firman la carta de aceptación para que pudiéramos pasarlas y que en determinado momento es lo que se presenta. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega el cuerpo es ver que realmente tenga las características mínimas indispensables para poder tomar la medición. 1, 2, que esté dentro de mis criterios de inclusión. Quiere decir que esté dentro de las 6 primeras horas de haber fallecido. En este caso se trató, por ejemplo, de una anoxia por broncoaspiración. Por eso es que tenemos esos signos ahí medio raritos que se ve como con el signo de la máscara, ¿no? Si se dan cuenta, en la imagen de la izquierda ya hay ya incluso se ve que ya está suturado. Ajá. ¿Por qué? Porque ya habíamos abierto abajo, en lo que la doctora está redactando, y es que yo me quedo a hacer el estudio. ¿Qué me interesa ver? Que hay una simetría facial, en primer lugar. En segundo lugar, que no tengamos alguna patología agregada que me pudiera desviar mi variable y que yo tuviera que quitar este caso. En tercer lugar, necesito que tenga su mordida dentro de características normales para evitar que me pudiera dar alguna alteración de las variables. En este lado estamos viendo la opacidad corneal. La opacidad corneal es uno de los fenómenos de deshidratación, lo podemos encontrar como fenómeno de deshidratación, porque el polvito se empieza a agregar ahí y se ve esa opacidad o la terla esclerótica. En este caso, si se dan cuenta, tenía alrededor de 2 horas y media de haber fallecido. Por lo tanto, es un caso que sí puedo tomar, ¿no? De este lado tenemos los topes de goma en la parte de arriba y tenemos mi hoja de registro. En base a esta hoja de registro es que empiezo a tomar los puntos mediales, es decir, sobre la línea sagital. Okay. Ese era un video donde les ponía cómo es que nosotros tomamos todo el procedimiento que les acabo de explicar, pero en forma gráfica, que es súper sencillo, y con el tiempo, los primeros pues obviamente nos tardábamos 3-4 horas, ya los últimos los hacíamos en 2 minutos, ¿no? Ahí mi compañero lo que estaba haciendo es, tiene ya todos los topes de goma y de este lado tenía los alfileres en la parte de arriba, y entonces empezamos desde la implantación del cabello. Como no es un punto que sea estándar o regularizado, porque unos tienen la frente más ancha, otros menos, ¿qué es lo que hacemos? Son 6 centímetros a partir de la glabela, es decir, de aquí. Jurídicamente recordamos hasta dónde abarca cara, que son 4 trabéculas de dedo a partir de los arcos ciliares, ¿no? En este caso, como estamos hablando de puntos cefalométricos, serían 6 centímetros a partir de glabela, es decir, de aquí.
6 centímetros y sería el tricho, mi primer punto. El segundo punto serían 2 centímetros de glabela, el tercero en glabela, el cuarto en nación. ¿Esto por qué es importante? Las tablas que actualmente utilizamos nos dan unas narices así, porque están hechas en europeos. Los veracruzanos difícilmente vamos a tener una nariz perfecta, a menos que nos hayamos elogiado. Los veracruzanos tenemos la nariz un poquito más ancha por la mezcla de etnias. Y otro de los puntos que me da muchísimo ruido, que es decir, que hay mucha diferencia con las tablas que actualmente se utilizan, es la A de Downs, que es la que está aquí. ¿Ok? Tóquense aquí. ¿Sienten entre los dos dientes? Se siente como una depresión, como un surquito. Ahí, esa es la A de Downs. En la parte de abajo tenemos la B de Downs. A diferencia de lo que yo pude pensar en un principio, y debo de reconocer que yo creí que este iba a ser uno de los que más íbamos a tener problemas, es decir, nos iba a brincar más, este está casi muy similar a los europeos, a diferencia de este. ¿Ok? Otro de los que tuvimos también una que se dispara, los números, es el ganglion, que está aquí abajo, donde termina, siéntanse, donde termina el mentón, se siente como una M, como una W más bien, una M invertida. Ahí ese es el ganglion. Y nosotros lo tenemos un poquito más deprimido que los europeos. ¿Me pasa la que sigue? Así es como queda la medición de la línea sagital. Ahí donde más obtuvimos que se nos elevaban los grosores tisulares fue en la supraorbitaria, y aquí donde está el ángulo del maxilar, ahí es donde tenemos mayor diferencia con los europeos. Ahí podemos observar que ya están los mediales y los parasagitales o paramediales. ¿La que sigue? Ese era el otro video de la simetría de la cara, que tampoco se va a ver. Así es como queda finalmente. Ahí ya puedo obtener de toda la cara. Ajá. Serían entonces los 8 sagitales más los 6 de cada lado. Son 6 y 6 son 12, más 8 son los 20 puntos cefalométricos que podemos utilizar para las tablas de Frederick. ¿Todo esto para qué me va a servir? Aquí fue como quedó. Si se dan cuenta, les dije, primero hicimos una por mes, una tabla por mes. Está desde enero hasta diciembre. Hasta arriba podemos ver el número de cadáveres en total que se revisaron, que me dieron todas esas características, que eran identificados, que no tenían ningún problema, que pude tomar que las personas me dieron la autorización para checar a sus familiares, que pudimos obtener las muestras en tiempo y forma. Son 902 cadáveres, de los cuales ya registramos y revisamos con el registro civil las actas de nacimiento y que fueran netamente veracruzanos de tercera generación. Son 736, que va a ser mi muestra total. De esos 736 fueron 160 mujeres y 576 varones. El cronotánato diagnóstico, en promedio, ahí están las medias por mes, ¿sale? En promedio por todas fue alrededor de 2 horas, casi 3 horas. Las diferencias de edad, bueno, se dividieron en 4 grandes grupos, que son de 15 a 18 años, de 18 a 35, de 36 a 49 y más de 50. Si se dan cuenta, bueno, de los que obtuvimos menos fue de 15 a 18 años, y eso me da una mayor confiabilidad a mi estudio, porque entonces los elementos que yo tomé en cuenta van a variar menos. Como les decía yo, con la edad vamos aumentando de grosor tisular. Esas son las tablas que se tuvieron que haber hecho. Esa es la primera parte del mes de marzo, por ejemplo. Del mes de marzo me salieron 5 tablas. Ahora imagínense multiplicado por 12, pues es un mundo de información, ¿no? Estas son las tablas de Frederick, que son las que actualmente se utilizan. Lo que quiero remarcar aquí es, en el Nation, por ejemplo, en un varón de 35 a 49 años, es de 2.76. ¿Me pasa la anterior? A diferencia de la anterior, a diferencia de nosotros, por ejemplo, en enero, no, la que sigue. Masculino, ahí hay uno de 31 años, el Nation es de 3.79, es decir, casi 2 milímetros, lo que hablábamos de aquí. Entonces, imagínense
2 milímetros en tejido tisular es un mundo. Y así es como estábamos trabajando. Y ahorita que estamos viendo la diferencia, dices, ¿cómo es posible que trabajáramos con eso? Pues así lo estábamos haciendo. Todo esto es para llegar a la identificación de las personas. Para que nosotros hagamos la reconstrucción facial escultórica hay 2 técnicas. La primera es la americana y la segunda es la suiza. En la americana se van a manejar los puntos craniométricos y se ponen unos topes, como tenemos en esta imagen, y después voy a unir de tope a tope y tengo que ir formando los músculos, las articulaciones y finalmente relleno todo y ya le voy dando forma, le pongo los ojos, las orejas y la nariz. A diferencia de la suiza se hace por bloques. Es un poquito más rápida, pero es más inexacta en cuanto a hablando anatómicamente. Actualmente en PGR se utiliza una técnica mixta, que unas partes las hacemos con bloque y otras partes las hacemos mediante la técnica americana. En este caso, esa persona que está ahí es la encargada del Departamento de Identificación Forense en PGR y es un artista. Él antes trabajaba con personas con cáncer y les hacía prótesis, por ejemplo, o personas con labio leporino o cualquier otra cosa que tuvieran un cáncer, no sé, por ejemplo, de nariz, que les quitaban todo el cartílago. Él les hacía una prótesis a su nariz y ya podían salir a la calle como si nada. Toda esa destreza que él obtuvo en la clínica, actualmente la está aplicando a la reconstrucción facial escultórica. Lo que anteriormente hacíamos nada más con plastilina y cera de Campeche, actualmente lo hace también con silicona y entonces nos queda mucho más natural. En este caso, por ejemplo, él está aplicando parches, es decir, está aplicando partes de la técnica suiza para ir reconstruyendo la cara de esta persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, cuando ya tengo el cráneo y tengo la duplicidad del cráneo, se hace en forma bidimensional, es decir, me voy a apoyar en retrato hablado. Una vez que me apoyé en retrato hablado y él me hace la forma bidimensional, yo lo puedo pasar ya a tridimensional. Ahí está. Primero es bidimensional y ya en forma posterior tridimensional. Este es un proceso muy tardado, muy tardado. Y la intención es que una vez que tengamos ya nuestras tablas, hacerlo en forma digital. Y ya yo voy a poder mostrarle cómo era, le puedo cambiar el color de cabello, le puedo cambiar las orejas, le puedo cambiar el color de ojos, sin tener que estarme regresando a la reconstrucción. Estos son algunos de los casos un poquito más relevantes. En el caso acá es de una de las muertas de Juárez, pero aquí lo traje para que podamos ver la diferencia. Esta es con plastilina y del lado izquierdo tenemos con cera de Campeche. La cera de Campeche obviamente tiene menos poro, me va a ayudar más y me va a dejar una textura mucho mejor que con la de plastilina, que parece como caricatura, ¿no? Ese era otro video donde se ve cómo estamos aplicando el parche, que sería la cuestión de la suiza, de la técnica suiza. ¿Y todo para qué? Para tratar de ayudar a que las personas recuperen a sus seres queridos, ¿no? Yo creo que la identificación forense es una de las áreas que hemos estado dejando un poquito más de lado y que debemos de meterle un poquito de tiempo, porque en realidad este estudio no se llevó mucho dinero. ¿Para cuánto les gusta que hayamos gastado? O sea, si gastamos 3,000 pesos, ¿fue mucho? No se ocupa mucho más. Los cicloramas que ocupamos eran cartulinas negras que cuestan 10 pesos, pero no nos damos el tiempo para poder hacerlo. Y que esto es un estudio que le va a servir no nada más a mi generación, sino a la generación que viene y a la que viene. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz.